todos los proyectos, todos los founders de los proyectos deben tener un propósito, ¿vale? Sí. Porque lo que, y ese propósito no es ganar dinero, porque si tú buscas ganar dinero, en algún momento vas a hacer algo mal. Porque no es eso, lo que tú estás intentando hacer es mejorar de alguna forma el mundo, ¿no? Cambiando algo, creando una solución que no existe o que ha mejorado una solución que ya existe, que hace que la vida en general o de unas personas, de un nicho de cliente o dentro de un sector y tal, sea mejor, ¿no? Y si tú haces eso bien y es un problema lo suficientemente doloroso para quienes le das la solución, que van a pagar por recibirlo, que es un punto importante, y viene un poco el tema de rentabilidad, ¿no? Si es un problema suficientemente doloroso que van a pagar suficiente para ese problema, vas a ganar dinero, pero eso no es tu objetivo. Tu objetivo es solucionar el problema. Querida genio, un negocio rentable nace de una idea brillante, pero realmente crece cuando esa idea evoluciona a la vez que evolucionas tú como emprendedor con esa idea. Bienvenida a un nuevo episodio de Genios Rentables. Hoy tenemos con nosotros a Tom Horsey. Tom es inversor, emprendedor y tiene una trayectoria larguísima desarrollando y participando en empresas en el mundo de la tecnología, la innovación y las startups. Ha fundado y liderado más de 15 empresas en diferentes sectores: publicidad, contenidos digitales, pero no solamente eso, también ha invertido en más de 100 startups de forma directa. Vamos, que podéis ver que si de algo sabe Tom es de emprendimiento y de emprendimiento de éxito. Actualmente se dedica a impulsar la estrategia de inversión a través de Eonic Fund, un fondo de capital riesgo con un interés muy especial en empresas, startups emergentes que están fuera de los grandes hubs que encontramos en Madrid, en Barcelona, etcétera. Y con una filosofía de apostar por el crecimiento sostenible y el talento local. Talento, genialidad, otro punto de conexión que tenemos con Tom. Con su visión global y su experiencia, lo que busca Tom es impulsar no solo negocios rentables, sino también viables y sobre todo escalables en el tiempo. Bienvenido, Tom. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Tom, aquí en Genios Rentables hablamos mucho de una combinación única que tenemos las personas, que es talento más el conocimiento, la formación, todo lo que hemos adquirido, más la experiencia, tanto profesional como personal. Y todo eso es la genialidad. Pero claro, una persona como tú, que ha hecho tantas cosas, ¿cuál dirías que es tu genialidad y cómo has hecho que esa genialidad te sirva para emprender uno y muchos negocios en los que has emprendido? Vale, buena pregunta. Yo creo que todos tenemos algo. Hoy estaba escuchando, de hecho, un podcast de un inversor muy famoso que estaba diciendo que todos tenemos nuestra música, ¿no? Ah, qué Y bonito. yo diría que todos tenemos lo que hacemos bien, ¿no? La cosa, la razón de ser, la razón que estamos, Ujú. no digamos únicamente en esta tierra, pero lo que hacemos mejor y lo que significa que si lo hacemos al máximo, pues vamos digamos, aportar más a la sociedad que si hiciésemos otra cosa, ¿no? Lo que Ujú. dicen de Einstein, de que hasta un pez se siente tonto si le dice subir un árbol, ¿no? Sí, Pues un pez tiene que nadar, pues entonces cada uno tenemos nuestra cosita, ¿no? sí. O cositas, puede ser que haya más de uno. En mi caso, yo creo que esa cosita es que por alguna razón que sinceramente
no entiendo, no sé de dónde sale, pero por alguna razón en mi vida he identificado oportunidades de negocio y he tenido, no sé, la locura, no sé si locura, coraje, yo qué sé, no sé cómo decirlo, pero Yo decir, le oye, llamo mentalidad de genio, que es una combinación de todo eso para... pues eso de ponerlos en marcha, ¿no? Y Ujú. entonces tengo, digamos, esa capacidad, ¿no? Por alguna razón, por eso han sido muchas que he hecho y he dicho que no a muchísimas cosas, no solo a otras personas, también a mí mismo, ¿no? Cuando digo, oh, se podría hacer esto, y digo, no, ya ya tenemos bastante, tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Que el foco es súper importante en todo, ¿no? Y, y entonces, que por esa razón terminé montando muchas empresas y también por esa razón terminé invirtiendo en muchas empresas, porque era una forma, digamos, de seguir creando nuevos negocios, nuevos servicios, nuevos productos sin tener que ser yo, ¿vale? El que Porque, ejecuta, el que, ¿no? exacto, porque es que yo ya no podría más, es decir, Claro, que no había más. Es como, yo qué sé, yo lo hablo muchas veces, digo que es como ser abuelos, ¿no? De empresas. claro. Los abuelos, yo qué sé, típicos en España, ¿no? En los años 50 pues era muy común tener 10 hijos, ¿no? Y de que esos 10 hijos tuviesen 10 hijos, ¿no? Por lo cual los abuelos eran abuelos de 100 nietos directos y luego pues hay de la otra, ¿sabes? De Sí, la otra sí, parte, pues el árbol familiar se hace como... la familia se hace muy grande, ¿no? Por eso las comuniones fácilmente pueden ser hoy en día solo siendo primos y pueden ser 200 personas, ¿no? En España. Entonces, pues si tú puedes tener 100 nietos, pero solo 10 hijos, pues entonces si tú eres inversor, si tú como emprendedor puedes tener 10 empresas, en mi caso han sido 15, pero nunca ha habido más de 8 a la vez, A la vez. pues si puedo tener 8 empresas como emprendedor, pues quizá puedo tener 80 y de hecho más o menos es lo que hay, ¿no? Creo que activas hay 85 ahora mismo, ¿no? Que podemos tener 85 empresas participadas y ayudar y apoyar a esas empresas a salir adelante. Lo que realmente es, yo qué sé, seguir un poco lo que yo he identificado como algo que yo puedo hacer con mm, cierta eficacia que aporta valor a la sociedad y al mundo en el cual vivimos. Ya está. Y no es algo fácil porque muchas veces hablamos del gen emprendedor, ¿no? Ese gen que tiene la capacidad de ver la oportunidad del negocio, de convertir esa oportunidad del negocio en algo entregable, porque a veces hay personas que tienen una idea, pero no son capaces de transformar esa idea en algo que sea entregable y luego hacer todo el proceso para que eso se dé, para que la persona que lo recibe le llegue, para que le aporte, esté satisfecha y esto vaya creciendo y lo haga de una manera rentable. Yo entiendo que cuando una persona como tú crea 15 empresas diferentes y tiene 80 invertidas, es porque ese proceso lo hace de manera muy ágil. Identificar la oportunidad, ver cómo transformar esa idea en algo entregable, un servicio, un producto y que eso se convierta en un negocio viable y sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, mi segunda pregunta es, de todo este proceso, de toda esta evolución que has vivido, ¿cuál sería la lección más importante que tú dirías, pues mira, lo que me llevo y lo que ahora aplico 100% es esto, ¿no? Es uno de los aprendizajes mayores que yo he tenido en todo este trayecto y evolución personal y profesional. Eso es muy fácil, decir que no, Sí. Decir que no. decir que no. Qué interesante. Sabes que vemos oportunidades, lo que he dicho, que digo que no a mí mismo muchas veces y a terceros muchas veces, ¿no? Que hay que tener foco. Yo lo pienso, yo lo veo mucho, es como tener una madera y meter
puntillas, ¿no? Sí, Meter clavos. Y tienes estás metiendo los clavos y si tú tienes 10 pues se mete cada uno un poquito, ¿no? En la madera, ujú, lo cual pues no te sirve, ¿no? Lo mueves con fuerza y se quita el clavo, ¿no? Pero si tú le das solo a uno, se mete tan profundamente en la madera que ya no hay forma de quitarlo. Por lo ya, cual, ¿sabes? Eso para mí es foco. Eso es como si haces eso a tu mano, pues no te duele, ¿no? Si haces esto, te empieza a doler. Eso es el foco, ¿no? Entonces, es muy importante tener foco porque si no, no tienes fuerza, no tienes fuerza sí, lo que estás haciendo. sí, Entonces, hay que decir que no. Porque no podemos hacer de todo. Hay 24 horas en el día y necesitamos dormir 8. Y si vamos a vivir felices y un largo tiempo, pues también necesitamos tener vida personal, familia, amigos y tal, ¿no? Porque eso está demostrado que es lo que te genera la cantidad y la fuerza de las conexiones humanas que tenemos es lo que nos da, pues, vida y salud, ¿no? totalmente. Alegría, felicidad y salud. Y entonces, bueno, hay que tener eso también. Entonces, ¿cuántas horas te quedan? Pues mira, yo qué sé, si son 8 durmiendo, 3 haciendo las cosas que tenemos que hacer en el día a día, vamos a decir 4, ¿no? Entre la ducha, la compra, la Sí, comida y tal, pues son 12. Pues necesitamos tener por lo menos, yo qué sé, 2 horas al día donde dedicamos a nosotros y nuestros seres queridos, pues tiene 10 horas de trabajo, ¿no? Hay 7 días en la semana, no digo no, porque no, pero somos emprendedores, pues ese tiene ejercicio que 7. tú estás haciendo, lo hago yo con mis emprendedoras Ah, pues para mira. hacerles tomar conciencia de lo que tú comentas, del foco. O sea que te entiendo perfectamente. Pues lo que quiero decir es que hay un máximo de 70 horas en la semana, Sí, básicamente. Por lo sí. cual, y si hacemos los 7 días a la semana, quizás, bueno, hay gente que tiene más aguante y gente que tiene menos, O pero etapas, ¿no? Etapas bueno, de tu y vida. claramente hay etapas, ¿no? Cosas nos pasan en la vida, o estamos malos, o perdemos un ser querido, o nos deja la pareja, yo qué sé. Hay cosas, tenemos un hijo, yo qué sé, hay muchas Exacto. cosas que nos van pasando en la vida, por lo cual no es habitual que se trabaje 7 días a la semana, 52, 7 días a la semana, 52 semanas al año, por lo cual realmente no son 70, quizás son 60 o 50, a veces 100, pero a veces va a ser cero, ¿no? Sí, Entonces, no es lineal. sí, entonces pues hay que tener foco, porque son muchas horas, pero hay que hacer muchas cosas, ¿no? En cualquier empresa o cualquier negocio o cualquier proyecto que nosotros lancemos. Y respecto a esto que me comentas, hay una cosa que nos suele pasar a los emprendedores, sobre todo en las etapas iniciales, y es que están todo el tiempo creando, ¿no? Ven oportunidades o de repente descubren habilidades en ellos y han visto que en otro emprendedor o en otro empresario esa habilidad le ha dado lugar a un buen servicio o a un buen producto. Yo también podría hacer esto, ¿no? Y es como que abren muchos frentes para crear muchos servicios. Y se desatiende la parte de lo que es la propia entrega del servicio y todo lo que hay detrás para gestionar un negocio. Esto también entra dentro de ese foco que tú nos dices, ¿no? Porque no solo es decir que no, que muchas veces nos pasa a colaborar, ¿no? A veces tienes sinergias con otras empresas y te sugieren colaboraciones y tú tienes que mantener el foco en estabilizar esto que has lanzado o esta fase en la que estás, pues no sé, de abrir mercado o quizá de crear equipo, algo súper importante de lo que te preguntaré después. También es una tendencia que tenemos, ¿no? No sé, nos entra como si tuviéramos una varita mágica y fuéramos a hacer así y todo se creara fácilmente. ¿Tú esto lo identificas en los emprendedores? Y yo creo que tenemos el típico emprendedor, y digo típico porque no creo que todos los emprendedores son iguales, Ujú, no, pero hay un tipo de emprendedor que quizás encaje con la mayoría, ¿no? ujú, Que somos muy autosuficientes, tenemos autoestima,
nos vemos capaces de hacer, no digo de todo, pero bueno, muchas cosas y bien, ¿no? Que tenemos mucha autoconfianza, ¿no? Y en todo lo que hacemos. Y yo creo que debemos identificar las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal e intentar, en la medida de lo posible, porque no es siempre posible, porque hay que ser un poco navaja suiza, ¿no? Mm, Pero intentar hacer más de las cosas que hacemos bien y menos de las cosas que no hacemos tan bien. Y ahora tú has hablado de equipo, pero las cosas que no hacemos tan bien quizás son los sitios donde se puede meter equipo para complementarse, ¿no? claro. Entonces, sí, tenemos una mala tendencia de intentar abarcar todo porque nos creemos capaces de abarcar todo. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? Es decir, que hay que recordarse continuamente qué uno hace bien y qué hace mal. Yo me acuerdo, mira, no he leído muchos libros de Drucker, ¿no? De Peter Drucker, ¿no? Pero tengo tres y creo que he leído uno, ¿no? Pero el que he leído, él habla de analizar, no me acuerdo con qué periodicidad, pero creo que es una vez cada trimestre, analizar qué hacemos en el día, ¿no? Y entonces cada 15 minutos apuntar qué has hecho. ¿Eh? Quizás has hecho seis cosas, ¿no? Pero hay uno que ha sido la tarea, digamos, principal de esos 15 minutos. Entonces apuntas esa tarea y vas apuntando todo esto. Y luego, cuando llegas al final de los 3 meses, o quizás al principio de los 3 meses, da un poco igual, bueno, o el mes que está analizando, porque las cosas suelen ser mensuales, Sí. por lo menos las cosas que hacemos con regularidad suele ser una vez al mes o Mm, varias veces al mes, pero no suelen ser tantas cosas que se hacen una vez al año, una vez al trimestre, y eso es muy difícil de todos formas meter en este proceso, ¿no? Pero que analizas durante todo un mes, cada 15 minutos, lo que estás haciendo antes de revisar esa información, apuntas tus prioridades, qué cosas deberías estar haciendo para que tu negocio o tu responsabilidad dentro del negocio avance lo mejor posible y luego analizas qué has hecho y si encaja con lo que tú sabes que debes hacer. Y hay que hacerlo con cierta frecuencia porque normalmente encontramos que estamos dedicando un buen porcentaje de nuestro tiempo a cosas que no están en nuestra lista de prioridades. exacto. Sí, no están en esa lista de cosas que sabemos que debemos hacer, ¿sabes? Ujú. Y entonces hay que recordarse continuamente. Es como yo tengo una alerta 2 veces al día que salta en mi calendario que dice hay que hacer ejercicio, ¿no? Por la mañana y por la tarde, por 5 o 10 minutos, algo de ejercicio, de, yo qué sé, yo qué sé, dominada, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Sabe? Para mover, digamos, un poco el corazón y tal. Tengo un aviso todos los días que dice vete a casa, tengo un aviso todos los días que dice vete a nadar y no lo hago todos los días, pero tengo estos recordatorios Muy porque interesante. si no lo pongo no lo voy a hacer nunca. Entonces, hace, digamos, este proceso de analizar qué debo estar haciendo y analizar qué estoy haciendo y luego mirar si realmente estamos haciendo lo que creemos que debemos estar haciendo. Hay que hacerlo con cierta regularidad porque lo más probable es que yo te diría de mi propia experiencia que un 30 o 40% del tiempo no estamos dedicando a lo que sabemos que debemos estar dedicando. Totalmente. ¿Y no te parece que esto es una de las claves para que un negocio sea rentable? Porque te cuento, bueno, tú sabes que aquí en España la mayor parte del tejido empresarial son pymes y hacemos impuestos trimestrales. Yo ahora mismo trabajo en una consultoría de negocios donde ayudamos a analizar a la empresa también su viabilidad económica, cómo van sus márgenes, etcétera, aparte de la mentoría. Pero cuando yo trabajo con mis mentees,
una de las rutinas que les ayudo a diseñar es la gestión de los recursos clave: tiempo, dinero y energía. Y siempre les digo, el momento en el que tú te pones a preparar toda la documentación, la contabilidad para entregársela a tu asesor para que prepare esos impuestos, es el momento de hacer el análisis y decir, vale, y para generar estos ingresos y estos gastos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo he estado yo gestionando mi tiempo? Y entonces yo les invito a que se vayan hacia atrás al calendario y vayan haciendo memoria, ¿no? Para hacer ese análisis. Porque ahí también es donde identificamos que igual en vez de dedicarle 3 horas a una gestión que me ha contratado un cliente, le he dedicado 6, porque he tenido reuniones más extensas, porque me ha llevado investigación previa que no tenía contemplada, y ahí es donde yo tengo que replantearme, tal y como tengo concebido este servicio, ¿es rentable? ¿No es rentable? ¿Hay algo que pueda delegar en otra persona porque realmente a mí me cuesta más tiempo? ¿Es esta una de las claves de la rentabilidad? ¿Tú qué opinas respecto a esto? Bueno, 100% es lo que te estoy diciendo, pero en otras palabras, porque sí, que me parece buena idea lo que dices tú, porque la verdad que hacerlo de los 15 minutos quizás es más eficaz, es decir, Sí, o más exacto, más y da exacto. exactamente lo que estás haciendo, pero cuesta mucho más. Entonces, eso es como volviendo al ejemplo del ejercicio. Si dice, mira, voy a salir a correr 20 kilómetros, cada día dice, no tengo tiempo, no, imposible. Si dice, puedes salir 1 kilómetro, sales y lo haces. Exacto. Y mucho mejor hacer eso todos los días que salir a correr 20 kilómetros una vez cada año, ¿no? Claro, Entonces, lo que tú estás diciendo lo puedes hacer en cada trimestre, lo cada que yo te estoy trimestre. proponiendo, aunque deberías quizás hacerlo en cada trimestre, no lo vas a hacer. Yo No, propongo yo lo hago una vez al año. a la audiencia, le propongo que empiece por el trimestre, pero que se quede con la propuesta que nos has traído de los 15 minutos, porque siempre tenemos trimestres que son como más de gestión interna, no tanto de venta, y a lo mejor ese es el momento, ¿no? Para dedicarle un poco más de tiempo. Te quería traer todo esto de la rentabilidad porque, bueno, tú te dedicas a invertir. Y entonces entiendo que cuando buscas invertir, piensas en negocios. Me ha dado la sensación, por el tiempo que llevamos hablando, que para ti es importante la vocación de servicio, la entrega al- a un bien, impactar en las personas, en las empresas, en el entorno, pero supongo que también lo que es la parte económica. Entonces, te quiero hacer 2 preguntas. La primera es que nos expliques qué es Eonic Fund, porque habrá mucha gente que sí ha oído hablar de fondos de capital riesgo, pero realmente no entiendan el papel que tienen en una empresa y a lo mejor no se han planteado que pueden acercarse a uno y puede ser una buena idea. Y después te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es Eonic Fund y cómo funciona? Cuéntanos. Vale, pues Onyx Fund es un fondo de capital riesgo, ¿vale? Un fondo de capital riesgo no es ni más ni menos que un vehículo de inversión Ujú, que tiene inversores individuales, bueno, pueden ser family offices, pueden ser empresas, pueden ser corporates, pueden ser individuos, ¿no? Pero inversores detrás que digamos, subcontratan, delegan en nosotros, en este caso Ionic, la tarea de invertir su patrimonio, ¿vale? Y invertir su patrimonio en una tesis de inversión concreta. En este caso, una tesis enfocada en capital riesgo. Y capital riesgo no es ni más ni menos que la inversión en empresas escalables en sus etapas, digamos, relativamente tempranas. Es decir, antes no es necesario que tengan beneficios. Y cuando digo escalables, quiero decir empresas que pueden crecer a una velocidad más rápida, digamos, con esa inversión y que cada euro adicional de ingreso no requiere la misma proporción de gasto. ¿Vale? Es decir, cuando tú haces una consultoría ujú.
individuo, Sí, ¿vale? Tus horas son lo que puedes vender, por lo cual no hay una escalabilidad más allá de meter más exacto. personas, ¿vale? Eso es poco escalable. Pero si tú grabas, como se hace mucho en el sector, tú grabas vídeos y haces cursos grabados, quizás además con algunas horas que son tuyos en directo, ¿vale? Ya es escalable, porque en cualquier hora de día, en cualquier día del año, alguien puede estar Comprando eso. comprando tu servicio, ¿no? Por lo cual ya es escalable. Y Ujú. cada nuevo usuario no tiene un coste, digamos, adicional por ser un nuevo usuario. Claramente hay costes, porque hay que generar los contenidos, hay que hacer el marketing, hay que hacer estas horas en directo que quizás se ofrece, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, hay servidores, hay la página web, es decir, claramente hay costes, pero los costes no van lineales con el aumento de ingresos. ¿Vale? Entonces, esos son ese tipo de empresa que puede hacer ese modelo, digamos, escalable de crecimiento, suele tener un periodo que se llama la Valle de la Muerte, donde Ujú. sus gastos son mayores que sus costes. ¿Por qué? Porque el ejemplo que acabo de decir, ¿no? Estoy vendiendo cursos online, pero inicialmente tengo que crear los cursos, tengo que crear la página web, tengo que contratar el servidor. Todo esto son gastos que tengo al principio, pero no tengo ingresos inicialmente y Claro. no y los contenidos para vender, ¿no? Ujú. Hay formas de hacerlo a nivel que bootstrapping, ¿no? Es lo que llamamos cuando no necesitas inversión, pero bueno, voy a obviar esa posibilidad de momento, ¿no? Ujú. Entonces dice, pues yo necesito tener dinero suficiente para aguantar montando todo esto, o si hay un software específico, hay que picar código, hay que crear el software. Yo voy a levantar la financiación necesaria para permitirme llegar a un punto donde, bueno, los gastos van por aquí, es decir, los beneficios acumulados, las pérdidas acumuladas van así, luego empiezo a facturar, 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 ¿no? Y hasta que llegas al punto de equilibrio, necesitas, digamos, financiación de alguna forma. Pues esa financiación es lo que ofrecemos nosotros y cualquier otro fondo de capital riesgo. Ajá. Y en nuestro caso, esa tesis de inversión, es decir, invertimos en empresas en sus etapas tempranas para ayudarles a pasar, digamos, esa valle de la muerte, ¿vale? Cuando tienen muchos costes, pero no tienes ingresos suficientes para cubrirlos. Lo hacemos también en fundadores que están ubicados en España y intentamos de una forma más proactiva buscar proyectos de fuera de Madrid y Barcelona. Invertimos en Madrid y Barcelona, Ya, 100%. evidentemente, claro que sí. Pero tenemos el 33% de las inversiones nuestras históricas están en Madrid y Barcelona y un 66% están en el resto del país. Mientras un fondo habitual tendría, bueno, como mínimo el 66% de sus inversiones en Madrid y Barcelona y un 33% fuera, ¿no? Normalmente es más bien el 85% en Madrid y Barcelona y un 15% fuera, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que nos diferencia, porque luego, pues sí es verdad que intentamos ayudar, apoyar a las empresas para que tengan un crecimiento más allá del dinero, que en sí es un apoyo, ¿no? Pero lo hacemos con corazón y sé que luego vamos a tratar un poco el tema de romanticismo, ¿no? En la gestión empresarial o el emprendimiento, pero que la verdad que lo hacemos con corazón, pero bueno, todos los inversores van a intentar hacer lo posible para que sus inversiones tengan mayor rentabilidad, ¿no? Por lo Lógicamente, cual, sean lo- rentables, seguras y al final exacto, les den un retorno, eso es evidente. exacto. Pero siempre se asocia, o cuando no estás muy metido en entornos de inversión de capital riesgo, a que este tipo de fondos solo invierten en empresas que están
o muy relacionadas con la tecnología, puede ser por el tema de la escalabilidad, o que sean ideas muy, muy, muy innovadoras. ¿Esto es cierto? ¿En qué os basáis vosotros para identificar o evaluar una startup? ¿En qué os basáis? Sí, eso es cierto. En la gran mayoría de los casos es cierto, pero es cierto por, por una razón muy clara que está relacionado, digamos, con este crecimiento, que las valoraciones en el mundo startup son muy altas, es decir, las valoraciones de las empresas donde se invierte son muy altas comparado con ratios tradicionales de valoración de empresas, ¿vale? Claro. Para empezar, normalmente, si tú vas a vender una empresa, yo qué sé, normal, tradicional, lo vas a vender normalmente entre 5 y 10 veces los beneficios anuales que tiene esa empresa. Y Sí. si es una empresa de consultoría, quizás 2 veces los beneficios. ¿Por qué en Ujú. una consultoría menos? Porque, bueno, que una rueda de hámster, ¿no? Que necesitas tener continuamente nuevos proyectos para hacer consultoría. Y yo qué sé, si es otro tipo de negocio, pues tiene ingresos quizás recurrentes o que no son tan, ¿sabe? Que son suscripciones, ¿no? De alguna forma u otra. Ujú. Entonces, pero que entre 5 y 10 veces evite eso normal. Nosotros invertimos en proyectos que no tienen a veces ni facturación. Entonces, ¿cómo vas a utilizar una ratio de rentabilidad? Porque no hay. Y la previsión de rentabilidad es un Excel que, bueno, que el Excel aguanta todo, ¿no? Como se ¿Cómo dice. se dice, no? Exacto. Entonces, si nosotros nos metemos en proyectos donde las valoraciones son, entre comillas, absurdas, es decir, que no tiene sentido meterse en una empresa que no tenga beneficios con una valoración como si las tuviera, pues necesitamos un crecimiento muy alto, Muy porque si no, rápido. ¿cómo vamos a rentabilizamos Ujú. lo que nosotros estamos invirtiendo? Entonces, el crecimiento tiene que ser ese crecimiento que he dicho El de después del de Valle de la la valle Muerte, de la ¿no? muerte, lo he hecho así, no lo he hecho así. Sí, 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 sí. Porque el crecimiento tiene que ser exponencial, porque esta empresa en un periodo de 5 o 7 años tiene que llegar a un nivel donde nosotros mm, podríamos venderla a más o menos La no inversión, más ¿no? o menos, porque cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Pero más o menos 10 veces la valoración a la cual hemos entrado. Por lo Ujú. cual, solo hay que meterse en yo qué sé, una plataforma de crowd equity y vas que hay empresas con valoraciones de 5 millones, ¿vale? 2 millones, 6 millones, 8 millones, 1 millón, ¿vale? Pero vender una empresa por 1 millón, cogiendo la cantidad más pequeña que acabo de decir, en un mundo real, en el mundo tradicional, necesitaría que tuviese 200.000 euros de beneficios, Ya. ¿no? 5 veces de Víctor, 200.000. Sí, Generar una empresa que tenga 200.000 euros de beneficios lleva en un tiempo. mundo tradicional no es tan fácil. Toda la Y razón. estoy hablando de lo mínimo, y eso a la valoración que entramos. Nosotros necesitamos, como hay muchas empresas que mueren y hay un tiempo, ¿no? Hay 7 años, digamos, de maturación de los proyectos para poder venderlos. Nosotros necesitamos sacar 10 veces, por lo cual esta empresa donde hemos invertido 1 millón, necesitamos que se venda por 10, por lo cual ya tiene que ser una rentabilidad anual de 2 millones. Wow. ¿Cuántos de tus, O sabes? sea, a niveles de facturación muy altos. A niveles de Eh, facturación muy altos o, y, y eso no se o consigue. O sea, eso se consigue al final con empresas que tienen un largo recorrido y que al final han ido construyendo líneas de negocio o lo que hablábamos, y, ¿no? y crecen muy rápidos. Ujú. O que la previsión es de extrapolando los datos de crecimiento, se estima que pueden tener Sí, una rentabilidad de ese nivel, ¿no? Pero por eso los negocios que no son muy innovadores o muy tecnológicas no van a tener probablemente ese nivel de exponencialidad. claro.
¿sabes? Porque es muy, si tú no disrumpes en un mercado, si tú no haces algo muy distinto a lo que actualmente se está haciendo, no vas a crecer muy rápido. Es decir, No, Google siempre dice, por ejemplo, cuando tiene esto de que la gente puede dedicar un día a la semana, ¿no? A nuevos proyectos y tal. Lo que ellos buscan con esos nuevos proyectos no es mejorar un 10%. Porque eso Dios, con los beneficios y la rentabilidad un que diez por tiene, ciento en ellos un es diez por mucho ciento es dinero. mucho dinero, ¿no? Es decir, que Dios, que buscamos esas innovaciones, ¿no? Pero con eso lo que buscan es que mejoren en algo 10x, 10 veces mejor de lo que había antes, ¿vale? Claro. Por esa misma razón, porque se busca algo que cambia el paradigma en una industria, un sector, una tecnología, porque entonces sí que puede ser exponencial el crecimiento. Ujú, ujú. Por eso la razón. No es 100% necesario porque quizás puede haber algunos modelos No, de pero tiene negocio toda la lógica con la explicación que que nos has cumplen. dado. O sea, es una realidad de, hay negocios que son muy intensivos en la mano de obra o en las horas o en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que estabas poniendo de la consultoría. Hay un papel, o sea, dentro del trabajo que yo desarrollo hay una parte que depende 100% de mi tiempo analizando la empresa. Eso no es escalable. Yo puedo aplicar un patrón que me haga un análisis previo, pero al final realmente el cliente lo que está valorando es que me siente con él y que le explique ese análisis, que le aporte ideas, soluciones, nuevos caminos. Eso no es escalable. Esa es la realidad, esa es la realidad, ¿no? Eso. Entonces, Eso no quiere decir que no puede ser rentable, ¿eh? Eso ya es no, otra está claro, está cosa. claro. Al final eso es una cosa importante también. Me gusta que la traigas porque la rentabilidad no va con la escalabilidad. Y ahí te quería yo hacer otra pregunta. O sea, hay cada vez, porque a ver, en el mundo del emprendimiento digital, sobre todo en el mundo del emprendimiento digital, que es donde yo más acompaño a las mentees a hacer servicios de todo tipo. Está muy, muy, muy de moda ahora que para conseguir la rentabilidad tienes que escalar sí o sí. Y yo me encuentro con muchas empresarias que no quieren negocios grandes, porque quieren negocios unipersonales, porque a lo mejor quieren esa libertad, esa flexibilidad, pero no por ello dejan de ser rentables. ¿Tú que te mueves en el tejido empresarial? ¿Qué es lo que está emergiendo más? Empresas innovadoras que van a, pues por ejemplo, con la introducción de la inteligencia artificial, que van a automatizar, a ser muy escalables, o hay también una tendencia que vuelve más a la cercanía, al uno a uno. ¿Tú qué percibes? Bueno, yo creo que las dos cosas están pasando un poco a la vez, ¿no? Sí. Realmente, sí. Sí, mira, si miramos las estadísticas, que creo que hasta lo tengo abierto aquí en alguna pestaña. Si miramos las estadísticas mira, aquí está. Si miramos las estadísticas, por ejemplo, del referente, pone que hay 5.000 startups en España. ¿Vale? Vamos a suponer que ellos, el referente es como el medio más importante dentro del sector, ¿no? Ujú. En España. Y entonces, pues, si ellos dicen que hay 5.000, vamos a decir que hay 50.000. ¿Vale? Si miramos un segundo, ¿cuántas empresas hay en España, ¿no? ¿Vale? Y vemos lo que dice, que aquí la tengo en Perplexity. En España hay aproximadamente 2,97 millones de empresas, ¿vale? Entonces, hay 3 millones de empresas, hay 50.000 startups. Es A decir, que poner los porcentajes en su sí, sitio, ¿no? porque es verdad que yo, como, bueno, salgo, nosotros invertimos en capital riesgo, por lo cual mi mundo Es el del es el mundo startup. startup, Ujú. 100%, pero que a la vez soy muy consciente que la gran mayoría, es decir,
que si son 3 millones de empresas, que no sé si esto es correcto o no, ¿no? No Y no estará, sé no si irá los mal, datos porque de, las noticias de los periódicos económicos suelen ir por los 2 millones por ahí, ¿no? 900, Vale, sí. pues hay 3 millones de empresas y digamos que si el referente dice 5.000 startups, hay 50.000 startups, probablemente es también más o menos correcto, pues solo un 1,5% de las empresas en el país, más o menos, bueno, 1,66, ¿no? De las empresas en el país son startups. ¿No? Es decir, que 98, casi 99% de las empresas no son startups. No son startups, son más tradicionales. Entonces, yo creo que hay que entender que es así, porque no todo lo que, ¿cómo es? No todo lo que reluce es de oro, ¿no? Todo lo que Sí. brilla es de oro. Porque es muy fácil entender como un emprendedor, no, yo voy a tener una startup, yo voy a tener el siguiente Wallapop, yo voy a tener el siguiente Cabify, yo voy a tener el siguiente Glovo. Mira, la realidad del asunto es que la gran mayoría de las empresas no son startups. Y dentro de las startups, la gran mayoría de las startups no llegan a ser Globos, ni Cabifys, ni Wallopops. ¿Eh? Está bien De que nos hecho, traigas la esto. mayoría mueren. Bueno, la mayoría de las empresas en general mueren. Al final todo muere, pero la mayoría mueren en los primeros 5 años, ¿no? Y pasa igual con las startups. Quizás duran un poquito más porque tienen inversión, ¿no? En muchos casos, por lo cual le ayuda a aguantar, digamos, un poquito más. Pero que Ujú. la mitad de las startups al final, diría yo, que cierran en sus primeros 5 años, quizás Y, 7, quizás y 10. Pero Tom, ¿es porque no superan el Valle de la Muerte? ¿O es por otro tipo de problemas de gestión? mira, Porque siempre se dice que, bueno, siempre se dice, los datos dicen que aproximadamente solamente el 8% de las empresas que se crean superan los 3 4 primeros años, ¿no? Y cuando tú hablabas del Valle de la Muerte, yo que me he dedicado precisamente a la gestión de la empresa, ese valle se repite. Son ciclos y se repite. Y no es nada fácil sostenerlo. Aparte de tener el oxígeno que me puede dar una inversión, que tú sabes que las empresas tradicionales hasta hace unos años recurrían mucho a las entidades bancarias, ahora ya hay muchas que van viendo menos intrusivo el aceptar un fondo de capital riesgo. Pero claro, cuando hablamos de que el tejido español, la mayoría son pymes, ¿cuál crees tú que es el motivo por el que no sobreviven esos negocios? Porque se crean constantemente. O sea, España es un país que tiene el gen emprendedor. mira, hay muchas razones, de hecho lo tengo en algún sitio por aquí en una presentación mía. Hay muchas razones por lo cual mueren empresas, ¿no? Ujú. Yo lo que conozco mejor es el mundo, digamos, startup. Es verdad Sí, que no sé si todo, yo digo que 15 startups porque estoy en el mundo startup, pero yo no sé si realmente todas las empresas que yo he montado se definirían como startup. La mayoría sí, pero hay algunos que quizás no. Pero, pero es lo que yo conozco mejor, por lo cual es donde tengo más experiencia de las cosas que he visto yo que han hecho que una empresa fracase, ¿no? Y la mayoría de las razones no tienen que ver con, digamos, la financiación, ¿vale? Ni la Valle de la Muerte. ¿Por qué no tiene que ver con la Valle de la Muerte? Porque un buen equipo es capaz de pivotar, capaz de cambiar de camino y encontrar el camino correcto, ¿vale? Por lo cual, y eso hay mil formas de hacerlo. Yo he dicho, si empiezas un negocio y levantas financiación y luego encuentras que no te llega al final de mes, pues entonces hay fórmulas, es decir, pues voy a coger yo qué sé, hacer consultoría unas horas para que pueda pagar la factura de luz, para que pueda dar más tiempo al trabajo, yo qué sé, encontrar trabajadores que trabajan por equity, por participación, yo qué sé, hay fórmulas, digamos, para aumentar, digamos, lo que llamamos nosotros el runway, el tiempo de vida financiera que puede tener la empresa, ¿no? Entonces, no suele ser por eso. Es una de las razones, por supuesto, ¿no? Quedarse sin caja
Es una de las razones por cerrar empresas. Pero hay más empresas, en mi experiencia, que cierran por conflictos entre los socios o por desgaste emocional, psicológico de los founders, ¿vale? Es decir, que si los socios, y yo creo que las dos cosas están un poco relacionadas, si los socios están dedicando, hemos hablado antes de la necesidad de foco, ¿no? Sí, Si tú estás dedicando una proporción de tu tiempo y una gran proporción de tu energía, tú has hablado de tiempo, dinero y energía energía, y sí, una gran proporción de tu energía en conflictos internos, no te va a salir el negocio. Y si además de eso, pues por las razones que sea, no te cuidas o la cosa dura demasiado o algo explota en ti, pues ya no vas a encontrar soluciones creativas a los problemas que tienes adelante, por lo cual no vas a ser ni capaz de pivotar, porque no vas a ver cómo deberías pivotar. De hecho, hemos tenido un emprendedor que yo me acuerdo que tenía, digamos, ese runway, es decir, que tenía dinero para seguir perdiendo dinero mensualmente en su empresa. Creo que tenía como 2 años de runway, pero que se deprimió, se rompió con su pareja. Era muy difícil, no estaba saliendo muy bien el negocio, y él tenía que encontrar formas de pivotar el modelo de negocio y el propio negocio en sí. Y se deprimió y entonces pues no veía luz. Y si tú no ves luz, todo es negro, pues, no encuentras. ¿Sabes? Nosotros le propondríamos, pero ¿por qué no haces esto? Porque esto podría ser la solución. Y simplemente ni no lo lo veía, veía, no ¿no? era capaz de verlo. Era como, sí, pero eso no va a funcionar. Digo, ¿cómo que no va a funcionar? Mira esto. No va, porque no veía luz, ¿no? Entonces, las dos principales razones en mi experiencia, que luego viene el tema económico, que no haya mercado, pero digo, si no hay mercado, puede pivotar. Las dos principales razones son problemas entre los socios de distintos tipos digamos, problemas, digamos, psicológicos, emocionales, que ya no tienes las energías para seguir adelante. Esto me conecta con la primera pregunta que te he hecho, ¿no? Que es cuál era tu genialidad. Y una de las cosas que tú me has dicho es la facilidad o la habilidad de ver oportunidades de negocio, pero de desarrollarlas también, ¿no? Y yo te he dicho, eso es lo que yo llamo la mentalidad de genio. Porque cuando yo decidí crear el negocio y darle una narrativa de marca, a mí me gusta mucho Einstein. Me gusta mucho como figura, me identifico, ¿no? En algunas cosas con él. Y entonces vi el reflejo de que los emprendedores tenemos que asumir, uno de los principales problemas que tenemos es que nos enamoramos perdidamente de la idea y no nos planteamos que esa idea pueda no ser la idea ganadora. Cuando tú te lanzas a emprender y realmente tienes el gen emprendedor, estás como un genio en un laboratorio, prueba y error hasta eso sale. Pero yo muchas veces planteo, cuando doy alguna conferencia, que nos vayamos a pensar en los grandes genios de la historia, cuántas veces han tenido que hacer su propuesta y les han dicho que no. Y han tenido que decir, me han dicho que no por a ver qué puedo cambiar, cómo lo puedo adaptar. Entonces, el secreto de los grandes cambios de la historia está en la capacidad de resiliencia, en la autoconfianza y en la adaptabilidad, que es una de las cosas que tú has dicho. Entonces, me encuentro con que hay personas tremendamente habilidosas, con un talento extraordinario, que no tienen esa mentalidad y tienen una guerra de egos que solo les hace centrarse a lo mejor en esa parte habilidosa y talentosa que evidentemente lo hace único, pero que no le permite admitir que tiene que trabajar la otra parte. Porque es algo similar a lo que hablábamos de la gestión, ¿no? Para conseguir esa rentabilidad y de la que tú me decías,
pues me comentabas, puedes plantearte subcontratar procesos, puedes plantearte tener equipo que te cobre por beneficios, puedes plantearte... Al final es una disrupción del modelo tradicional de tengo que tener un equipo, lo contrato, es fijo. Cada vez tenemos que estar más abiertos a todo eso. Eh, pero mm, yo creo que también el negocio tiene que tener un propósito más allá, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros cuando estáis valorando una startup y tenéis que sopesar entre la viabilidad económica y entiendo lo que está sucediendo en el entorno en ese momento en cuanto a la necesidad que pueda tener el mercado de absorber esto que ofrece el negocio y algo que os toque el corazón, que realmente creáis que es un proyecto interesante, porque ahí está como la parte emocional y la parte racional, ¿no? Debe de ser fácil, ¿no? Bueno, no es fácil porque es verdad que nosotros nos enamoramos de muchos, bueno, casi todos los proyectos que nos llegan, ¿no? Porque son gente con ganas, sacando cosas nuevas, haciendo cosas que, bueno, que casi todos son muy guay. Dios, qué bueno y no sé qué, uf, qué buena idea y mira cómo están ejecutando y mira qué, ¿sabes? Entonces nos enamoramos. Pero aparte de eso, que para eso hay procesos y nosotros pues intentamos ser muy objetivos, Claro. aunque hay un nivel de subjetividad, por supuesto, pero intentamos ser bastante objetivos digamos, las líneas rojas, las cosas que no. Es más Mm, fácil identificar las cosas que no que las cosas que sí, ¿vale? mm, En general. Pero aparte de eso, te diría que todos los proyectos, todos los founders de los proyectos deben tener un propósito, ¿vale? muy bien. Porque y ese propósito no es ganar dinero, porque si tú buscas ganar dinero, en algún momento vas a hacer algo mal. Porque no es eso, lo que tú estás intentando hacer es mejorar de alguna forma el mundo, ¿no? Cambiando algo, creando una solución que no existe o que ha mejorado una solución que ya existe, que hace que la vida en general o de unas personas, de un nicho de cliente o dentro de un sector y tal, sea mejor, ¿no? Y si tú haces eso bien, y es un problema lo suficientemente doloroso para quienes le das la solución que van a pagar por recibirlo, que es un punto importante, y ahí viene un poco el tema de rentabilidad, ¿no? Si es un problema suficientemente doloroso que van a pagar suficiente para ese problema, vas a ganar dinero, pero eso no es tu objetivo. Tu objetivo es solucionar el problema. Y si lo haces bien, ganas dinero, ¿vale? Y simplemente añadí ese tema súper importante para adicional, que es que también tiene que ser un problema lo suficiente doloroso para que te paguen Totalmente. para hacerlo y que te paguen lo suficiente para que lo puedas hacer. Es decir, yo qué sé, imagina, si yo me ofrezco, yo qué sé, una persona que limpia en Sevilla, lo normal es que se le pague pues 10 euros la hora, ¿no? Ujú, Ahora, si yo y hay digamos, personas que tienen suficiente ingresos como para pagarlo, ¿no? Y claro, sí, entonces, sí. no todo el mundo tiene a alguien limpiando en casa. No, Ahora, si yo me ofrezco a 5 céntimos la hora, te aseguro que 100% de la gente me contrata mis servicios, ¿no? Pero ¿va a salir rentable? no. No. No he ganado. En un día quizá gano 50 céntimos, pues cada 3 días me puedo comprar un café, porque ahora no sobrevivo, ¿no? Entonces tiene que ser algo donde la gente está dispuesto a pagarte lo suficiente para que tú puedas ofrecer el servicio, donde puede cobrar lo suficiente, ¿no? Para pagar el servicio. Y, y, mm, y lo gratis, pues lo acepta a todos, ¿no? Entonces, pues yo creo que si haces eso,
¿sabes? Y resuelves un problema con una solución para la cual la gente está dispuesta a pagar, pues sale rentable. Pero para resolver esa solución lo tiene que hacer con cierto propósito. Y no tiene que ser un propósito necesariamente de sostenibilidad, de que voy a hacer que el mundo sea mejor, simplemente un propósito que voy a conseguir esto. Sí, Esto aportar desde ti, ¿no? Desde esa genialidad que yo comento, de qué manera yo puedo sumar a otra exacto, empresa, a otra persona, a un grupo, al entorno, de qué manera yo puedo sumar. Pero me ha gustado el enfoque que le has dado, porque al final me lo llevo a, se tienen que dar dos condiciones necesarias. Que haya un propósito que me mueva a mí, que sea el principal motor, el motivo que me lleva a la acción es el propósito, pero la segunda condición necesaria es que gane dinero para que sea sostenible en el tiempo. Y esta es una de las cosas que a veces al principio, en las fases iniciales de las emprendedoras, más cuesta, ¿no? Porque se enamoran del propósito y se olvidan de la segunda condición necesaria. Y claro, si la segunda condición necesaria no se da, eso no es viable ni es sostenible en el tiempo. ¿Te encuentras con esto? mucho, mucho. Y pasa quizás más veces con proyectos que tienen un enfoque, digamos, de impacto, ¿vale? Sí, De impacto social, de impacto medioambiental, yo qué sé, de impacto de algún tipo, ¿no? Porque ese propósito suele ser muy emocional, muy ligado a las creencias de base de la persona de que la lo está persona. lanzando. Entonces, claro, tiene tantas ganas de hacer que esto salga que no piensa, digamos, en la rentabilidad. Porque, claro, sin, sin tener una rentabilidad no hay sostenibilidad, por lo cual no vas a conseguir ese propósito, ¿no? Exactamente, al final no vas a tener los medios para poder seguir generando ese impacto. Entonces ahí es donde hay Exacto. que equilibrar un poco esa razón con esa emoción. Bueno, Mm. estamos llegando al final y es apasionante hablar contigo del mundo de la empresa, me está encantando. Si tú tuvieras que darle un consejo a una persona que arranca y que no se ha planteado lo de... o sea, a lo mejor tiene una idea, mira, se me ocurre ahora, yo formo parte de dos incubadoras de negocios como mentora y en una de las incubadoras había un proyecto muy interesante que tenía que ver con las máquinas vending de café. ¿Vale? Y con entregar el café de otra manera. Eh, una chica que estaba fuera de los hubs de Madrid y de Barcelona, donde podrías ir tú perfectamente, en un pueblecito de Cádiz, y que se dedica a la pastelería, desarrolla en su casa un prototipo de algo que se puede entregar. Pero claro, cuando ella se va a intentar hacer eso en escala, porque evidentemente ya no puede estar en su casa creando eso a mano, se da cuenta que necesita ese capital, ¿no? Y no sabe muy bien por dónde tirar. Si aliarse con otro socio que forme parte de la cadena, ella pone la idea, la patente, porque lo tiene patentado, y el desarrollo, si... Entonces, un emprendedor que se encuentra así, con una idea, que sabe que es algo que puede funcionar, que puede tener éxito en el mercado, ¿qué consejo le darías tú para que no deje la idea en un cajón? Porque nunca la abandona, ¿eh? Esta chica que te digo yo llevará como 4 años buscando la manera de darle salida a su negocio y mientras tanto ella sigue trabajando, pero no abandona la idea. ¿Qué consejo le darías? Bueno, para empezar, eso es muy buena idea. Lo que ella está haciendo de estar trabajando, pagando la factura de luz y lanzando, ¿no? Porque significa que el- cuando encuentra el momento de dar el salto, puede dar el salto, pero no lo tiene que hacer hasta que esté preparado. Sí, es verdad que quizás no va tan rápido, pero bueno, que a Sí. nivel, digamos, riesgo-rentabilidad probablemente es muy buena idea, ¿no? Eh, mm, en hardware, como el caso de esta mujer, es más difícil levantar financiación, Ujú, por lo menos en España. Entonces, en su caso en concreto, quizás le diría que hacer algún tipo de joint venture, algún tipo
de licenciar ese patente o algo así, quizás tenga sentido, ¿no? Porque quizás es un camino no tan rentable, pero más fácil. Y si su propósito es que esto salga al mercado y que lo quiere ver en todas partes porque le va a hacer a ella muy feliz y son cosas que puede contar a sus nietos, pues entonces eso quizás sea una forma más eficaz de hacerlo, ¿no? Y de menos riesgo también. Si es alguien que tenga una solución, pero tú sabes, cada proyecto es un mundo, por lo cual Sí, esto, sí, yo te he lo puesto que este acabo de decir ejemplo para por ella quizá no es situarte. válido para Sí, otra sí, persona, claro, aunque claro, tengan hardware, por por supuesto, sí, alguna sí. razón. Pero si es un producto digital, realmente yo creo que lo primero que tienes que pensar es si quieres vender la empresa o no, al Ah, sí, fin. Sí, porque un inversor entra para salir, ¿no? sí, eso Entonces, está un claro. inversor no, no es 100% necesario que esa venta se haga a un tercero. Bueno, a un tercero sí, pero no tiene que ser un tercero externo a la empresa, de alguien que compre toda la empresa, podría ser otro socio que recompre, podría ser la propia empresa que recompre con dividendos, ¿no? Pero un inversor entra para salir, entonces lo más habitual es que se intenta vender toda la empresa. Entonces eso es quizás entender que estás, digamos, firmando un contrato, no firmas un contrato, pero un contrato ético, ¿no? Moral, que vas a intentar vender como mínimo la participación de ese inversor, ¿no? Ujú. La segunda cosa que tiene que pensar es si realmente quieres estar con socios, porque los socios añaden un nivel de complejidad. También te Totalmente de pueden acuerdo, aportar muchísimo, pero te añaden un nivel de complejidad, ¿no? totalmente de Tienes que acuerdo. informar a los socios para empezar, ¿no? Y llegar a acuerdos muchas veces, Y, que no y son llegar a acuerdos. decisiones 100% de la persona que está en el día a día, Exacto. pero hay Y, que trasladar esa información. exacto, 100%. Y luego tienes que elegir bien el socio que quieres dentro, ¿no? Quien te complemente, quien te va a ayudar, quien te va a apoyar, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, una vez que has hecho esos ejercicios, digamos, mentales, tienes que ver, oye, ¿y cuánto dinero necesito? Y no sé qué, no sé cuánto, y Claro, qué proporción de mi empresa le voy a tener que dar, y cuál es mi plan de negocio, y luego te tiene que salir a buscar esa inversión y tal. Es decir, que no es un camino, creo que es válido para todas las personas ni todas no, las empresas. Pero si cumples con todo eso, es decir, sí, quiero tener socios, sí hay socios que me pueden complementar, sí que tengo interés en vender a 7, 10 años la empresa, 12, 15 años la empresa, sí que tengo un plan de negocios o he montado un plan de negocios, se ve que el negocio es viable, es sostenible, que puede ser rentable, que quiero crecer a esta velocidad, pues entonces ya en ese momento lo planteas y te pones a contactarme a mí o otros Toms que hay, otros Aonics que hay en el mercado, que no es difícil encontrarlo, ya he dicho el referente, te metes ahí, ya tiene una base de datos para empezar. importante, ¿no? Exacto. Entonces, y te pones a contactar con ellos y enviarle, digamos, la presentación de tu proyecto, tu negocio y tal. Pero vuelvo, hay una empresa ahora mismo en que estoy ayudando, que estoy mentorizando, digamos, a- asesorando dentro de, digamos, un consejo asesor para la empresa, que me encanta, que me encantaría que invirtiésemos, ¿vale? Pero y inicialmente cuando habló conmigo estaba buscando inversión y cuando estaba hablando con la mujer le digo, ¿tú realmente necesitas inversión? Y empecé a mirarlo y empezamos a mirar el plan y el plan de negocios y los flujos de caja y no sé qué. Y digo, bueno, es verdad, no, no. Y digo, pues entonces no busques inversión, aunque me encantaría invertir, no busques inversión porque no es lo que conviene a ti, a tus objetivos,
ni a tu empresa en este momento. Esto no quiere decir que el día de mañana Cuando no necesites cambie esa crecer o hacer un situación. plan. Ujú. Exacto, pero ahora mismo digo, si tú pasas, estás sola, bueno, con freelance, bueno, hay una persona en el equipo, ¿no? Pero hay como un equipo entre freelance, asesores y tal, quizás son 7 personas, ¿no? Y vive muy bien, y crece muy bien, y gana muy bien y tal. Digo, si tú te pones a meter inversión, crecerías más rápido, pero de repente tendrías más empleados, no sé qué, no sé cuánto, y no necesariamente ganarías más ni necesariamente cumplirías mejor con tu propósito, que es que todo el Exacto. mundo está consiguiendo tu solución, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer esas reflexiones mentales subjetivas, luego la parte objetiva del plan de negocios, el TEC, el cuánto dinero, los flujos de caja, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, cuando tengas todo eso hecho, salir a buscar los TOMs y los IONICs que hay en el mercado, que te van a complementar y que te van a aportar, creo yo, más que deberías buscar que te aporten más que puramente dinero, porque van a ser socios y los socios es como el remo, ¿no? Si estamos en el mismo barco y remamos con la misma fuerza en el mismo momento, vamos muy rápidos. Si uno está remando en esa dirección y otro perdón, en esta dirección, Mm. perdón, en esta, lo único que vamos a hacer es dar Dar vueltas. vueltas como una peonza. Sí que es una situación que yo muchas veces resumo, ¿no? Que a veces los emprendedores estamos desgastando muchísimo y dando vueltas sobre la peonza. Y en la consultoría de negocios, pues precisamente con el tema de los socios a veces se ve, ¿no? Porque son como fuerzas que van hacia lugares diferentes y perdemos ese foco del que hablabas tú antes y se dispersa todo, todo y hay un desgaste, hay una fricción que al final se traslada no solo del líder hacia abajo, yo siempre pienso que ese desgaste, ese desánimo, esa fricción, el líder sin quererlo, de alguna manera lo va emanando hacia abajo, hacia el resto del equipo, ¿no? Y entonces eso se repercute en la manera de entregar el producto, en la manera de entregar el servicio, todo se hace una bola, un efecto dominó, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Para terminar, Tom, bueno, me encanta agradecerte todo lo que nos has contado, la visión tan interesante que tienes de todos los negocios. Felicidades, ¿no? Por haber tenido la oportunidad de haber contactado, revisado, analizado, acompañado a tantos negocios, porque sin duda para eso hay que ser un genio, hay que valer. Pero te voy a pedir que le des a un emprendedor 3 consejos, pero ya tú como emprendedor, ¿no? O sea, tú como emprendedor, ¿qué 3 consejos le darías a una persona, a un empresario que quiere que su empresa crezca, que siga impactando y conseguir esas 2 condiciones necesarias de las que hemos hablado, cumplir con su propósito y ganar dinero, sin dejarse la vida en ello? Bueno, yo creo que quizás el primero que lo hemos comentado es entender qué cosas se están haciendo y qué cosas deben estar haciendo, ¿no? Es decir, ¿Mm? que decir que no a las propias tareas que están haciendo, porque con eso va a limpiar un montón de tiempo y el tiempo le Ujú. da capacidad de hacer cosas que realmente aporten valor, ¿no? Muy bien. Luego, quizás sería lo mismo, pero con terceros, es decir, uno es decir que no a ti mismo, ¿no? Es decir, no debo estar haciendo esto, no. Y es más importante decir que no que decir que sí, ¿vale? Eso, estoy Es más totalmente de acuerdo importante contigo. exacto, quitar las cosas que van mal que decir, no, debo estar haciendo esto, ¿no? Porque es más difícil hacer esto, pero es más fácil dejar de hacer cosas, ¿no? Luego, colaboraciones, lo que tú has dicho, nuevos modelos de negocio, nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios. Pues s- aprender a decir que no al externo también, Ujú. cuando analizarlo quizás, o saber cuándo tienes tiempo y recursos para analizarlo y cuándo no lo Emplazarlo tienes. para otra etapa, para otro momento. Ujú. Pero saber cuándo decir que no, porque te mantiene el foco en tus horas diarias y mantiene el foco en el equipo, ¿no? En el negocio, ¿no? Entonces, esas 2 cosas. Y luego, la tercera cosa, y esto quizás un poquito más relacionado con el propósito, es reflexionar si lo que estás haciendo es lo que quieres estar haciendo. Mm. ¿Vale? Porque solo tenemos una vida
Y si hacemos algo que para nosotros, si nuestro trabajo no nos cuesta y si estamos cumpliendo con un propósito claro, vamos a trabajar muchísimo mejor, muchísimo mejor. Mira, nosotros en nuestro caso, como fondo, tenemos resultados económicos que están, si no me equivoco, en el top 10% de fondos en todo el mundo. Y yo Wow. no creo que para nada somos los más listos, para nada. Ni seguramente somos los que más trabajamos mucho, si no somos ni los más listos, ni trabajamos más horas, mucho más horas que todo lo demás, y lo estamos haciendo en España, en sitios que no son los enfocados, sobre todo en sitios que no son los centros donde se supone que salen, bueno, los Global, los Cabify, los Wallapop, no sé qué. Sí. ¿Por qué sale eso? Y yo creo porque lo hacemos con corazón. Y entonces, cuando tú haces las cosas con corazón, no te cuesta. Yo qué sé, nos llama un emprendedor un viernes, perdón, un domingo por la tarde y no nos cuesta contestarle el teléfono, porque lo hacemos con corazón. Y entonces, si tú tienes ese propósito y estas ganas de sacar la cosa adelante y de conseguir que lo tuyo funcione y tal, lo vas a hacer muchísimo mejor que si no tienes esas ganas. Muchísimo mejor. Por eso el propósito de lo importante no buscar el dinero. Es resolver ese problema. Entonces, si tú, además de eso, sabes qué cosas debes estar haciendo y quitas las cosas que no debes estar haciendo tú a nivel personal, y luego qué cosas debes estar haciendo en el negocio y qué cosas no debes estar haciendo en el negocio en general, más tu propósito, que vas a triunfar seguro. Ya, sin duda, ninguna. Es que es imposible que no triunfes. De verdad, que diría que la probabilidad de éxito, bueno, quizá al 100% estoy exagerando, pero el 95% en vez de el 20%, ¿no? Que es lo que hemos ¿Qué es lo hablado que antes. hemos estado hablando? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Wow, vaya cierre más bonito que nos has traído y que alineado está con lo que hablamos aquí en este podcast, ¿no? Porque hablamos de rentabilidad económica y emocional. Y en esa rentabilidad emocional está precisamente esa plenitud, ese equilibrio con la vida personal del que hemos hablado, porque yo tengo una frase que es, lo que haces ya es valioso, ahora vamos a hacerlo rentable. Rentable para ti, rentable para el otro, ¿no? Y que tenga ese impacto. Así que gracias infinitas por habernos entregado tu genialidad, por haberte abierto. Aquí queda el contacto de Tom. Yo lo pondré en las notas del podcast, porque Vale, dentro de la audiencia hay emprendedoras digitales y ya he estado como ubicando alguna que tiene un proyecto que está desarrollando un software que, oye, a lo mejor porque nos surge algo comparten, ¿no? interesante por ahí, así que Eso. seguro que le va a interesar. Gracias, Tom, muchísimas gracias por tu tiempo. Te invito a que sigas entregando ese corazón como nos lo has mostrado y nada, te dejo el espacio final para que puedas cerrar con lo que quieras. Bueno, que muchísimas gracias a ti. Me me ha gustado mucho el enfoque que hemos comentado, que es eso, ¿no? De tener ese equilibrio, ¿no? Entre la energía emocional y la energía, digamos, financiera o Ujú. empresarial. Y de verdad que ya lo he dicho, pero creo que esa es la clave del mayor éxito, ¿no? No quizás del éxito, porque puede haber mucha clave de éxito, pero para Sí, tener mayor éxito es eso. Y muy bien. además, si todos lo hiciésemos, en vez de ¿sabes? Si en vez de 1,5%, 1,5% de las empresas, era un 5%. Y cuando digo startups, digo, bueno, hay empresas que aportan a la sociedad, al mundo, que no son startups, ¿no? Pero vamos a suponer que las startups todos aportan a la sociedad, ¿no? No están ahí por meras razones económicas. Ujú. Si en vez del 1,5 fuese el 5%, imagina el mundo en el cual viviríamos. Mucho mejor.
para todo. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Así que Pues me bueno, quedo con eso. Muchas gracias, Tom. Bueno, a genios, ti. gracias infinitas por estar hasta el final. Ya veis que nos ha traído muchísimo conocimiento, muchísimo corazón y muchísimas claves. Creo que este episodio es para que te lo vuelvas a poner, cojas una libretita, lo vayas parando y vayas anotando. Yo te espero aquí en unos días. Nos vemos pronto.